Hola, yo les voy a hablar del problema SAT y la teoría de grafos. Vamos a hablar de antecedentes, de los problemas parámetro fijo tratables y bueno. Entonces, la teoría de la complejidad computacional se encarga de estudiar los recursos que necesita un algoritmo para resolver un problema. Normalmente estos recursos son, bueno, los que nos preocupan son tiempo y memoria. La memoria ya, pues sabemos que en los últimos años ha crecido mucho la memoria de las computadoras, aunque aún así se pueden hacer algoritmos como que usen más memoria de la que es posible, pero lo que nos preocupa mucho es el tiempo, ¿no? Eh, Esta medición de recursos no depende de la máquina, del software, del programa, del año, ni nada. Lo que cuenta es el número de tareas que realiza un algoritmo para resolver un problema. Es dentro de esta tarea que surge el famoso problema P versus NP. Bueno, en esta charla hablaremos de la teoría de la complejidad computacional parametrizada, que lo que hace es buscar parámetros de los problemas de tal forma que al fijar ese parámetro, el problema ya sea tratable, ¿no? Bueno, ese fragmento del problema ya sea tratable. Esta teoría ha sido muy fructífera porque resulta que en los problemas de la vida real a veces es suficiente bueno, a veces estos caen en un parámetro fijo, entonces pues podemos resolverlos en forma polinomial. Así que es extremadamente útil esta teoría. Muchos problemas, bueno, sabemos que hay muchos problemas computacionales importantes que están relacionados con grafos y muchos otros, aunque no incluyen la palabra grafo en su enunciado, se pueden modelar a través de grafos. Entonces, para este tipo de problemas, bueno, hay un parámetro que se llama ancho arbóreo, con el cual se han obtenido muy buenos resultados. Y esto, bueno, surge un poco de que muchos de esos problemas importantes sobre grafos se vuelven fáciles de resolver si solamente los estamos trabajando sobre árboles. Entonces, eh, como que el ancho arbóreo trata de medir qué tan parecido es un grafo a un árbol, porque entre más cerca esté del árbol, pues es más probable que sí se pueda resolver de forma eficiente, y si está muy lejos de un árbol, pues lo más seguro es que no. Entonces, bueno, a nosotros nos interesan los problemas de satisfacción de restricciones, donde cae el problema SAT, y estos se modelan mejor con hipergrafos. Entonces, para tratar a los hipergrafos se han definido varias generalizaciones de ancho arbóreo, como para tratar de ver si se cumple lo mismo que con grafos. Sin embargo, estas medidas para los hipergrafos presentan más desafíos, ¿no? Pues bueno, aquí vemos cómo crece la complejidad y bueno, porque es como la necesidad de tener problemas polinomiales o incluso cuando tenemos problemas exponenciales, pues hay gran diferencia si la base es 2 o la base es 3, ¿no? Como podemos ver aquí. Bueno, recordamos rápidamente, en la clase P se encuentran los problemas para los cuales ya se conoce un algoritmo determinista que resuelve el problema en tiempo polinomial. Para los de la clase NP solamente se conoce un algoritmo no determinista que resuelve el problema en tiempo polinomial. En la clase NP difícil están los problemas que de tal forma que cualquier problema NP se reduce a ellos. Es decir, si resolvemos un problema NP difícil, podemos traducir su solución a un problema a una solución para cualquier problema NP. Y los NP completos son los que son NP difíciles y además son NP. Entonces, este dibujo nos muestra más o menos cómo está esto. Obviamente, pues aquí yo puse P más chiquito que NP y no sabemos, ¿no? No sabemos si sea o no. Entonces, bueno, este es un problema que es muy importante, pero por el tiempo no me voy a detener mucho en este problema. Entonces, vamos con el problema SAT. Recordamos que una variable booleana es cualquier símbolo al que se le pueden asociar los valores 0 y 1. Y bueno, las fórmulas booleanas se construyen así. El 0 y 1 son fórmulas booleanas, las variables booleanas son fórmulas booleanas, y si tenemos dos variables booleanas, la conjunción, la disyunción y la negación es una variable booleana. Entonces, el conjunto SAT es el conjunto de todas las codificaciones posibles para fórmulas booleanas satisfactibles libres de cuantificadores. ¿Qué significa que sean satisfactibles? Que hay una asignación de sus variables que hace verdadera la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo de una fórmula booleana satisfactible, libre de cuantificadores. Y bueno, el problema SAT consiste en, dada una fórmula booleana libre de cuantificadores, determinar si pertenece o no a SAT, es decir, decidir si es satisfactible o no. Este problema es NP completo y de hecho algo muy interesante es que cualquier problema NP
para cualquier problema NP se puede definir una fórmula que capture bien al problema, de tal forma que una asignación que haga verdadera esa fórmula se traduce en una solución o en un algoritmo para resolver el problema NP. O sea, es algo muy impresionante. Por eso este problema SAT es súper importante y súper interesante. Entonces, bueno, este problema es un problema de satisfacción de restricciones. Vamos a ver intuitivamente qué son estos problemas. Entonces, estos problemas consisten de una cantidad finita de variables donde cada una tiene asociado un dominio finito. O sea, a cada variable tiene un conjunto finito que nos determina cuáles son los valores posibles que puede tomar y también tenemos un conjunto de restricciones. Tenemos varios conjuntos de restricciones que restringen los valores que las variables pueden tomar de forma simultánea. El objetivo de estos problemas es asignar valores a las variables de forma que se satisfagan todas las restricciones. Entonces aquí hay un ejemplo de un problema de satisfacción de restricciones que sí tiene que ver con un grafo. Tenemos que dar una coloración para los vértices de un grafo de forma que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color. Entonces, pues aquí las restricciones son las aristas, ¿no? Porque las aristas nos están diciendo que no pueden tener el mismo color los dos nodos. Aquí hay otro problema, este consiste de acomodar n reinas en un tablero de ajedrez de n por n, de forma que no se ataquen entre sí. Entonces aquí las restricciones son que las reinas no pueden estar en el mismo renglón ni en la misma diagonal. Y bueno, aquí quiero mencionar que aunque estos problemas, bueno, estos ejemplos que pongo se ven como, a lo mejor no tan como interesantes, pero no tan aplicables, ¿no? Realmente hay muchos problemas muy importantes de inteligencia artificial, de investigación de operaciones, de procesamiento del lenguaje natural que se pueden modelar como problemas de satisfacción de restricciones. Por eso se le ha dedicado tanto interés y hay mucha investigación en este tipo de problemas. Entonces aquí otro ejemplo es un crucigrama. Aquí los cuadrados son las variables y bueno, ¿cuál es el dominio de las variables? Pues son el alfabeto, ¿no? Que son las posibilidades para cada variable y las restricciones son las palabras. Sabemos que en un crucigrama las secuencias verticales y horizontales tienen que formar palabras. Y bueno, aquí lo importante es que cada instancia de un problema de satisfacción de restricciones se le puede asociar un hipergrafo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, los nodos del hipergrafo van a ser las variables del problema de satisfacción de restricciones y si hay una restricción que involucre a ciertas variables, entonces hacemos una hiperarista con esos nodos, con los nodos que corresponden a esas variables. Ujú. Ok, bien. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito del ancho arbóreo. Entonces, si tenemos un grafo, entonces un árbol va a ser descomposición arbórea de ese grafo. Sí, todos los nodos de T son conjuntos de vértices de G. Cada arista de G está contenida en un nodo de T. Y dado un vértice en el grafo, todos los nodos de T que contienen AB deben estar conectados. Entonces, pues aquí hay un ejemplo. Ujú. Si lo checamos con cuidado, si cumple todas las propiedades. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos el grafo 6 completo, la única forma de hacer una descomposición arbórea es pues meter todos los vértices en un nodo, lo cual no tiene chiste. Aquí pues tenemos la descomposición de uno que ya era árbol. Y bueno, el ancho arbóreo de T va a ser el tamaño de su nodo más grande menos uno. Entonces nos importa el tamaño de las bolsas o de los nodos. Y el ancho arbóreo de G es el mínimo de los anchos arbóreos de todas las descomposiciones arbóreas. Es decir, buscamos descomposiciones arbóreas con la menor cantidad posible de vértices en las bolsitas. Entonces, por ejemplo, en el K6, la única descomposición arbórea de K6 es meter todos sus vértices en un nodo. Eso no tiene chiste porque, pues, si tomamos un KN, pues la bolsa más chica va a ser de tamaño N, ¿no? O sea, no, eh, su medida, digamos que está lejos de la medida de un árbol. Bueno, algunos resultados conocidos es que determinar el ancho arbóreo de un grafo es NP difícil. Entonces decimos, híjole, ¿no? Pues, o sea, otra vez estamos con cosas NP difíciles. Sin embargo, Boutlander probó que dado un K fijo, determinar si el ancho de un grafo es menor o igual que K se puede realizar en tiempo lineal. Entonces, bueno, esto ya es una buena noticia.
porque a veces no nos interesa, bueno, no nos va a interesar determinar el ancho exacto, sino acotarlo. ¿Por qué? Bueno, porque Corcel probó que si una familia de grafos tiene ancho arbóreo acotado, entonces las instancias de los problemas de satisfacción de restricciones que se pueden expresar en lógica monádica de segundo orden y cuyo grafo pertenezca a F son tratables. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una familia de grafos con ancho arbóreo acotado, entonces todos los problemas de satisfacción de restricciones, bueno, que se puedan expresar en lógica monádica de segundo orden, pero si su grafo respectivo cae en F. Entonces, si F tiene el ancho arbóreo acotado, entonces todas esas instancias de problemas de satisfacción de restricciones ya son tratables. Es algo muy fuerte y es algo que se ha usado bastante. Entonces, bueno, pero ya dijimos que muchos problemas de satisfacción de restricciones se modelan con hipergrafos, ¿no? Entonces, este resultado pues no nos ayuda a buscar su tratabilidad. Entonces, pues se define el ancho hiperarbóreo, que en principio es la generalización inmediata, que bueno, ese sirve muy bien para garantizar la tratabilidad de clases de hipergrafos cuando esta clase de hipergrafos tiene tamaño no acotado, perdón, tiene tamaño acotado, es decir, su número de aristas está, de hiperaristas está acotado, pero se encuentran, bueno, se han encontrado clases de hipergrafos de tamaño no acotado que sí son tratables. Entonces necesitamos buscar algo más general para buscar la tratabilidad. Para esto se definieron el ancho hiperarbóreo generalizado y el ancho hiperarbóreo fraccional. Estos también son parámetros fijos que implican tratabilidad, pero aquí hay más retos. ¿Por qué? Porque dado un K fijo, determinar si el ancho fraccional o el ancho generalizado de un hipergrafo es menor o igual que K, esto es NP completo, incluso para K igual a 2. Entonces, pues esta es una mala noticia. Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Pues lo que están haciendo es encontrar propiedades estructurales sobre hipergrafos que garanticen que para pues los hipergrafos con esas propiedades, dado un K fijo, sea tratable determinar si el ancho fraccional o el ancho generalizado es menor o igual que K. Entonces, las investigaciones van en esta dirección. Aquí hay un ejemplo de una descomposición hiperarbórea. Y bueno, aquí hay un poco más de bibliografía donde se puede profundizar más en esto, pero bueno, hay bastante trabajo que hacer y pues está muy interesante, ¿no? Como los hipergrafos, que al modelar un problema con hipergrafos, uno está olvidando como el problema en sí y las restricciones en sí. Nosotros solamente tenemos nodos y tenemos hiperaristas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el estudiar la estructura de los hipergrafos nos puede hablar de la tratabilidad del problema, aunque pues ya se perdió mucha información. Bueno, pues muchas gracias.